Y ahora toca describirte cuál es mi estrategia por default cuando enfrentamos un open race de un fish. Damos por recontra asumido que este fish abrió con un rango super tight compuesto de cartas solamente premium. Estamos hablando de un tipo que viene open limpiando 14 manos consecutivas y de pronto se despierta haciendo un mini race. De más está decir que si con el diario del lunes vemos que llega el showdown con un par de 2 o con un A5 off, tenemos que repensar seriamente nuestra categorización y degradarlo de fish a donk. Pero bueno, en principio lo tenemos marcado como fish y asumimos con un gran grado de certeza que tiene cartas premium. Si en una pecera pokerística metes a combatir mano a mano a un fish total que no tenga absolutamente ni idea de cómo jugar post-flop, que sea un burro, y a un fish total que juegue una vez que salió el flop como un crack y que para colmo tenga posición, ¿quién te parece que va a ganar la pelea? Bueno, damas y caballeros, ese fish total está en la pecera esperándonos y nosotros vamos a hacer el fish total con idea de cómo jugar al póker. El pequeño precio que vamos a estar pagando para tener el honor de poder participar de esta pelea tan despareja es tener una desventaja en rangos notoria. Pero no pasa nada, tenemos la posición y sabemos que tenemos odds implícitas para tirar para arriba. Por lo tanto vamos a intentar jugar la mayor cantidad posible de pozos contra el fish que hace open race. De más está decir que tribetear light o en bluff no es una opción, no tiene ningún tipo de sentido y es una jugada perdedora. Vamos a hacer los bobos que perdamos en el largo plazo contra un fish si los empezamos a tribetear con manos como AJ, As Dama, par de 7, par de 8. Tenemos que estar absolutamente locos para hacer eso. Obviamente, antes de dejarnos llevar por la situación y pagar instantáneamente con el chu, tenemos que hacer lo que te contaba un par de videos atrás, de mirar hacia atrás y ver cuántas chances hay de que alguien nos haga un squeeze. Si hay mucha gente atrás que es capaz de hacer un squeeze, por un lado es una mala noticia, por otro lado es una buena noticia. La mala noticia es que vamos a tener que jugar muchas menos manos y la buena noticia es que podemos hacer simplemente call con un montón de manos que juegan bien contra el rango del squeezer idiota. Si una vez que él hace squeeze, al fish se le antoja foldear y quedamos mano a mano emparejados con el jugador, que debería en todo caso con su mano de mierda haber hecho overcall y jugar un pozo multiweight con el fish adentro, pero decidió hacerse el piola, squeezear, sacar al fish y jugar con nosotros que lo estamos esperando, léase, con nuestro par de ases, par de reyes, par de damas, y lo más probable es que a largo plazo le dejemos el culo ardiendo. Sí, escuchaste bien, habíamos hecho call con damas, reyes y ases. ¿No vamos a tribetear esas manos? No señor, para nada. Mi nivel de tribet contra un fish que de pronto se le ocurra abrir una mano una vez al año es casi del 0%. Te diría que solo le voy a tribetear reyes y ases cuando esté super deep y cuando realmente sea tan fish que yo esté absolutamente seguro que no va a foldear ni en 100 años. Por ahí no tiene ningún sentido en una mesa donde todos los jugadores tienen 15, 20, 30 ciegas, pagar plano para que alguien haga un squeeze, para que el fish se suma al squeeze y para terminar jugando un triple link con reyes o ases, y todos sabemos cómo termina esa historia. Absolutamente todas las manos en el póker juegan mejor heads up, todas, incluyendo par de ases. Cuando vos a tu hermoso par de ases lo haces jugar contra 2 o 3 o 4 manos random, todas que si conectan te hacen pelota, le hacen pares, vas a irte a dormir más del 50% de las veces, y eso no creo que sea una buena idea. Es muy de busca por más chip EV que sea en el largo plazo. Entonces, si estamos jugando por 50 o 100 ciegas, no hay problema, porque el squeeze no va a ser un squeeze all-in. En todo caso, el que va a ser all-in es el fish haciendo un resqueeze, o nosotros, una vez que el fish pague el squeeze, vamos a clavarle la caja y difícilmente terminemos en un pozo contra 5 jugadores que pongan 100 ciegas cada uno, salvo que sean los reyes del bingo. Pero con un stack de 20-30 ciegas donde el fish no va a foldear nunca porque tiene un rango de apertura super premium, nuestros ases y reyes seguramente jueguen mejor simplemente tribeteando, comitiéndonos o clavándolo all-in. Sabemos que va a pagar y a otra historia. Entonces la idea es partir de la base o principio teórico que en el caso de que en nuestra izquierda estuviesen todos los jugadores ausentes y el fish que abrió tiene más de 50 ciegas, estaríamos haciendo call para jugar pozos heads up in position con, te diría, mucho más del 50% de las cartas. Con cualquier carta que pueda conectar algo relativamente sólido o jugable en el flop,
vamos a entrar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es tener bien caracterizado qué tipo de fish es, aparte de ser un fish que limpea todas las manos y de pronto ahora abrió, por ende todos los fish van a tener unas cartas premium en esa instancia. Algún fish hará mini race, otro hará 3 o 4X, algún fish abrirá un rango súper acotado, solamente quizás de ases y reyes, otros tendrán un par de manos más en su rango, pero en general casi todos se comportan preflop de una manera muy similar. Lo que va a cambiar es cómo juegan post-flop. Hay fishes que juegan al derecho y hay fishes que juegan al revés. Los que juegan al derecho, si conectan o conservan su overpair, van a empezar con el pote salvaje y nos van a poner de frente su mano, de la misma forma que cuando no conecten un carajo o cuando su overpair se empiece a deshacer en el aire, van a empezar a aflojar. Pero tenemos los fish que juegan exactamente al revés y por lo tanto complican nuestra estrategia. El día que abren ases, reyes o as rey y el flop sale as rey 2, ¿qué hacen los boludos? Chequean. Pero si tenían par de J, capaz de tirar un all-in de 30 ciegas a un pozo de 5. Porque sí, porque les falla la cabecita. Juegan exactamente al revés de lo que deberían jugar. Es muy importante prestar atención y ver si el fish al que estamos intentando depelar juega al derecho o al revés. En principio, salvo prueba en contrario, porque estamos hablando de una estrategia por default, yo voy a considerar que los fish juegan en su mayoría al derecho. Te diría que el 80-90% de los fish del mundo van a jugar una estrategia ABC completamente al derecho. Eso nos permite pagar con casi cualquier porquería, porque si los tipos aflojan es porque están ya directamente haciendo give up en el mismo flop, y si no aflojan nos están poniendo de cara que tienen una mano y nos están dando las odds para que nosotros juguemos nuestro proyecto o nuestra mano como mejor sea conveniente desde el punto de vista matemático. No hay ningún tipo de misterio, el tipo es un mini race, le pagamos, armó un pozo supongamos de 6 ciega, sale un flop 4, 5, 8 y el tipo pumba, pone pote, 6 ciegas. Claramente tiene ases o reyes, entonces sacamos las cuentas. Si le vamos ganando, le clavamos la caja por el ojo. Si vamos perdiendo, pero tenemos muchos outs, hacemos números con las odds implícitas de todo el stack que le queda atrás y tenemos una jugada súper fácil. Ya que cuando hagas números no saques la famosa odds por 4. Porque no vas a ver el river gratis ni en pedo. Así que la cantidad de outs que tengas para destruir sus ases o reyes, multiplicarla solamente por 2. Lo ideal sería que te aprendas de memoria qué porcentaje de chances tenés en una carta en el TAR de conectar tu proyecto con 8 o 9 outs, que son los proyectos más comunes de escalera y de color. Claramente, si nuestro fillo verbetero sale civeteando el pozo, nunca en la vida con 8 o 9 outs nos van a dar las odds para pagar semejante apuesta de pote en la que necesitaríamos un 33%. Es ahí donde tenés que asumir que siempre, y cuando digo siempre, el 100% de las veces, este tipo te va a entregar la caja si conectás. Vos me decís, sí, bueno, pero cuando caiga el color es tan obvio, el tipo te va a pagar igual. Pero ponele, si al proyecto de color no le querés asignar un 100% de veces que lo vas a stackear cuando conectes en el TAR, está bien, te la dejo pasar. Descontale un porcentaje de veces que el fish va a ser un hero fold y va a muquear sus ases cuando caiga el color y vos pushees. Con respecto a la escalera, que es un draw que está mucho más escondido, no hay chance, salvo que caiga una escalera en mesa con 4 cartas consecutivas. Si vos conectás un proyecto a 2 puntas, el 100% de las veces el tipo se va a stackear con sus ases reyes. A veces nos van a dar las odds, a veces no nos van a dar las odds. Cuando no nos den las odds, aún podemos estar pagando en el caso de los torneos con knockout en base a cuál es su knockout, o si estamos jugando un torneo mystery en base a si hay knockout misteriosos en el aire todavía. Pero bueno, la idea es pagar y ver la mayor cantidad posible de descomponer el fish. Muchas veces lo vamos a descomponer en el flop cuando paguemos con 5 y 6 y metamos par doble o trips. Otras veces vamos a conectar proyectos y cuando conectemos proyectos los vamos a tener que jugar de la forma más rentable posible. Si vamos a estar foldeando todos los proyectos que conectemos, ya en principio no va a ser rentable entrar pagando un montón de manos. Resumiendo, la lógica atrás de la estrategia es bastante simple. Queremos jugar la mayor cantidad de manos posibles contra el fish. No lo podemos hacer cuando tenemos stacks shorts porque es una locura antimatemática, y tampoco lo podemos hacer triveteando like intentando aislarnos con él.
porque sería más o menos como abrir la puerta de la jaula del león y asomar la cabeza a ver qué pasa. Lo más probable que pase es que el fish nos clave all-in con su par de ases o reyes. Resumiendo, queremos jugar la mayor cantidad posible de manos contra el fish, pero queremos tribetearlo con la menor cantidad posible de manos. Solo nos queda una opción: el exceso de call. El problema en que atrás nuestro 2x3 vamos a tener un montón de regulares que, como buenos regulares, van a ver su tablita y van a hacer squeeze sin ver a quién se lo están haciendo ni por qué se lo están haciendo. ¿De verdad te pensás que un regular de establo va a ser un overcall o un fall, inclusive con manos como as rey off o as dama suite? Par de 10, par de J, par de damas. No hay absolutamente ninguna chance. Los tipos van a ver en sus tablitas que esas manos van para squeeze y van a squeezear con los ojos cerrados, poniéndosela en el bolso al fish y o a nosotros. Obviamente, cuando está lleno de esta gente que no entiende una goma de juego, ya sean regulares o donk, vamos a vernos obligados a desistir de jugar o intentar jugar contra el fish con manos especulativas. Vamos a tener que achicar nuestro rango y vamos a tener que pagar a descomponer con manos de valor, esperando ya sea el flop o ya sea el squeeze del tonto y que el fish foldee y nos deje heads up a nosotros con una ventaja de rangos contra el estúpido que vino a squeezear as dama suite. ¿Qué pasa cuando el fish abre y otra persona hace call antes que nosotros? Y bueno, cae de maduro que no vamos a ser los estúpidos que hagamos squeeze con as dama. Aunque el squeeze en general vamos a hablar un montón, un par de videos más adelante, si va a incluir cuando el fish esté adentro de la mano. Todo lo mencionado aquí solo aplica como estrategia por default, que puede ser claramente adaptable para cuando un fish hace un open raise y la mano llega directamente a nosotros para que respondamos. Te repito, si este fish resulta que después tenía un par de 2, un par de 3, un J dama off, es porque no era tan fish como lo teníamos catalogado. No tiene absolutamente ningún tipo de sentido jugar esta estrategia que te acabo de describir contra una persona que es capaz de abrir ese rango de manos que te mencioné recién. Estamos jugando contra un fish que paga y paga y paga y tiene 40, 50, 60% de pozos jugados y que su open raise no llega ni con viento a favor a 5%. Es por eso que es de vital importancia prestar atención y tomar notas, aunque vos no estés jugando las manos en cuestión, mirar cómo van jugando los demás en tu mesa e ir etiquetando acorde. Porque etiquetar correcto uno de estos fish hace que la estrategia que te acabo de describir sea súper rentable en contra de ellos. Porque al jugar así, primero no te estás estrolando con tus manos fuertes, pero no tan fuertes que van perdiendo contra su rango que es super premium. Segundo, vas a jugar un montón de manos con odds implícitas suficiente como para que sea rentable hasta jugarlas con los ojos cerrados, ABC póker, si conecto, si no conecto, foldeo, no me pongo en creativo, y a largo plazo así lo vas a pelar al fish, siempre y cuando por supuesto estemos jugando con stacks medianos tirando para grandes. Y en tercer lugar, vas a atrapar a un montón de gente que no tenga ni la más puta idea de lo que hace y que haga squeezes de manera super light, pensando acá le robo el pozo a todos perros y resulta que el fish tiene par de K y nosotros tenemos par de ases. Entonces, analizándolo así, la estrategia es un golazo casi perfecto. No sé si es la estrategia con más EV del mundo. Posiblemente venga alguien y me diga: no, flaco, si haces lo que hacen los regulares, que vos decís que no tenemos que hacer, y le clavás la caja todas las veces al fish con as rey, a largo plazo ganás 0,8 big blind sobre 100. Muy bien, quédate vos con tu 0,8 big blind sobre 100, que yo me quedo jugando el torneo y después veo si lo seco al fish en otra mano en última instancia, antes que terminar all-in por 50 ciegas con mi as rey y chocarme contra par de ases o reyes del fish. Por ende, no sé si es la estrategia que arroja el mejor chip EV de la historia, pero sí estoy, no 100, 200% convencido de que es, primero, la estrategia más fácil de jugar, que te evita un montón de problemas. Segundo, una estrategia, digamos, súper creativa, porque sí, porque si vos te estás viendo mi video y mañana me cruzás en una mesa en vivo, vas a saber que yo juego así. Pero si vos no sabés que yo juego así, vas a tardar tantos ejemplos como para llegar a la conclusión de que yo estoy jugando así, que cuando termines de descubrir mi estrategia y quieras adaptarte, chau, nos vimos, terminó el torneo y no nos cruzamos nunca más. Desde el momento que hacemos flat call hasta con par de ases en algunas situaciones, nuestro rango de call queda sumamente protegido. Lo único con lo que tenés que tener cuidado, el único error que no tenés que cometer, porque ahí es donde la estrategia deja de ser rentable, deja de ser fácil de jugar y pasa a ser una estrategia donde se pierde plata, o mejor dicho, se gana menos plata de la que se podría ganar, es si fallás a la hora de etiquetar. Si vos estás etiquetando como fish
que es capaz de abrir solo ese tipo de manos a una persona que después te aparece con par de 2, entonces estás haciendo cagadas, porque sí, claramente si el tipo te va a hacer un open raise de UTG con par de 2, no es tan fish, es un donk, y a ese tipo en vez de hacerle call con todo el mazo, tendríamos que hacerle tribet con medio mazo y call con la otra mitad. Todas las manos que no le hagamos tribet y le hagamos simplemente call porque pensamos que era un fish que abría solamente cartas premium, van a ser manos con las que vamos a estar perdiendo un montón de B, y muchas veces manos que vamos a estar foldeando preflop al squeeze o post-flop pensando que el fish tiene par de ases, cuando el fish nos hace una apuesta de continuación con par de 2 en un flop con 3 Broadways.